Soy Abel Quesada Rueda, estamos en Proyectos Monclova, donde se lleva a cabo la exposición de mi padre, Abel Quesada Calderón, su obra de pintura y acuarela de 1972 a 1989. Él empezó a pintar como hobby, guiado por mi abuelo, quien le enseñó los rudimentos de la pintura. Empezó a pintar en 1965 en sus tiempos libres, pero nada más los fines de semana en ese entonces, porque tenía su trabajo periodístico pues, que le ocupaba pues, la mayor parte del tiempo, ¿no? Hubo dos eventos muy importantes en su vida, digamos, lo impulsaron más a la pintura, fue cuando los corrieron de Excelsior en 1976 y después ese mismo año lo invitaron a ser director del Canal 13 de televisión. Pero el día que tomó posesión lo forzaron a hacer cosas que no quiso y renunció. Pues ese sí fue un trancazo bárbaro. Entonces se fue a refugiar a Cuernavaca, a su estudio y empezó a pintar. Y la pintura se volvió una forma de expresar su parte interna. Todo su trabajo periodístico fue dedicado a la opinión de él sobre la situación de México y el mundo. Y yo creo que en su pintura, salvo algunas excepciones, era una cosa introspectiva, mucho de sus recuerdos, de su niñez y su adolescencia, en fin, se volvió un escape muy personal. Todos los cuadros cuentan una historia, tienen una narrativa, digamos, que eso a mí me parece que sí es como la continuidad de su obra periodística. No todas son muy literales, unas un poco crípticas, un poco te deja a la imaginación muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la joven yucateca con leve defecto físico. La joven yucateca no sabemos quién es, pero dice con leve defecto físico y invita al espectador a ver cuál es ese defecto físico. Y entonces uno empieza a ver el cuadro y qué es lo que tiene y resulta que tiene 2 pies izquierdos. Y no es que lo haya hecho a propósito, sino simplemente se equivocó. No puso 2 pies izquierdos y al final dijo, no lo quiso cambiar y lo dejó ahí y entonces así se llama el cuadro, La joven yucateca con leve defecto físico. Otro cuadro que cuenta una historia, la estación de tren de Comales. Comales era en ese entonces un campamento donde vivían mis abuelos. Mi padre en los veranos llegaba a trabajar y bueno, tanto en su dibujo profesional como en su pintura, Comales era un lugar mítico, utópico. Esa imagen lo repetía mucho en diferentes cuadros. En este particular, Comales pues, no tenía estación de tren, entonces él dice que es su regalo al pueblo de Comales. Él decía que la mentira es fundamental en crear una cosa bella. La verdad es uno de los ingredientes, pero necesitas como que embelezarlo con una mentira para que tenga ese misterio que él pensaba que podía conseguir en la pintura. Mi padre en su trabajo de pintor se daba licencias que no se podía dar tal vez en su trabajo periodístico, porque ahí sí tenía que decir la verdad. Era muy curioso cómo pintaba en su estudio en Cuernavaca, le gustaba pintar de día con luz natural y él invitaba a amigos a que lo vieran pintar y estaba tomándose una copa mientras pintaba y para él era una fiesta pintar y que una fiesta que le gustaba compartir con nosotros y con sus amigos.